que transforman. Buenas tardes, buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy. Les quiero platicar que este episodio es muy especial para todas nosotras porque nos acompaña una mujer que para nosotros ha sido un impulso prácticamente en todas las etapas de nuestra vida pública y que normalmente este tipo de funciones pues no es tan visible ante los ojos de otras personas. Hoy me acompaña Lorena Arriaga y el podcast de hoy se llama El Poder de Servir. Y cuando yo platicaba con ella, oye Lore, quiero trabajar contigo un episodio para poder hablar de cómo es el servicio, cómo es que todos los procesos de nuestra vida o a los lugares a los que llegamos, aún queriendo o aún sin querer, pueden transformar la vida de otras personas. Así es que te damos la bienvenida a tu programa, a tu podcast y platícanos un poquito. ¿Quién es hoy Lore? ¿Quién es hoy Lorena Arriaga? Muchas gracias, Vale, por esta invitación. Para mí es muy emocionante porque siento que estoy en casa y que estoy con mi familia. Resulta que Lorena, pues hace 4 años se replanteó. Lorena hoy, pues es una abogada, orgullosamente mexicana, mamá de una hija, con un esposo en el cielo, que se dedica ahora al activismo en derechos humanos. Tengo actualmente una fundación con la que colaboro y soy fundadora, mi hija y yo, que se dedica a atender a mujeres y a sus hijos que perdieron al soporte familiar, a esa figura masculina, que puede ser esposo, concubino, novio, pareja, sí, y que lo perdieron en un hecho de violencia para poder reconstruir estos hechos dolorosos en una nueva versión de estas familias en donde la gratitud y el amor estén presentes. Entonces, hoy a eso me dedico y pues muy contenta de estar aquí. Este proyecto se llama Cirineas, Cirineas. pero bueno, pues Lore no empieza ahí. ¿No? Lore fue presidenta del DIF en el estado, fue presidenta del DIF en Guadalajara y antes de eso litigaba, estaba dentro de tribunales. Trabajaba en el Supremo Tribunal de Justicia en la 10ª sala. Creo que los caminos del servicio Dios te va preparando. Justo cuando yo empezaba a estudiar, pues como todos los abogados queríamos, pues yo quería ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, pero me caso con un político y entonces cuando te casas con un político, el servicio está presente siempre en tu vida de una manera diferente. Me encargaba de asuntos, pues, penales, y cuando mi esposo queda de presidente municipal en Guadalajara, pues, las funciones que realizábamos en la sala no compartían mucho con el tema que tenía el quehacer de seguridad, pues, muy amablemente me pidió que si 3 años podía acompañarlo en esa encomienda, pues, que se volvieron muchos años más, ¿verdad? Y lo hice con mucho cariño, pero, pues, la vida del servicio es bonita. Entonces, pues, Dios estaba formando. En ese momento yo no entendí, porque en mi sala se veía adolescentes que cometían delitos. Nunca entendí por qué, porque cuando me invitan a la sala, me invita un magistrado muy hermoso que está en retiro, el magistrado Sabas Ugarte, era mercantilista toda la vida. Entonces, cuando llega y me invita, pues, yo pensé que iba a una sala civil a ver cosas mercantiles y no, eran penales. Me costó mucho trabajo porque era una formación diferente, pero le agradecí mucho porque Dios me estaba preparando en este camino del servicio para poder atender a niñez en abandono, niñez institucionalizada. Entonces las nociones me las fue dando en el camino y esa experiencia pues ayudó mucho en el servicio público. Oye, Lore, a ver, este episodio seguramente lo ven algunas esposas o esposos que están acompañando a sus parejas también que son políticos o políticas. Sí. ¿Qué les dirías a ellas en este proceso? O sea, llega Lore, te dice, vamos a irnos a Guadalajara, ganan Guadalajara, llegas el primer día a la oficina del DIF y, o sea, remóntate a ese momento. No te estoy hablando de DIF Jalisco porque pues Lore en esos 3 años. Me río porque me acuerdo de una anécdota, pero ahorita te la platico. Échale, échale. Lo que pasa es que, pues, yo venía del servicio público, pues, en el Tribunal del Estado. Entonces, no sabes absolutamente nada del servicio público. Y no sabía de presupuesto, no sabía de trato con el manejo del personal. Y veo un espacio público que estaba cerrado, se llamaba Sea Mi Vida. Entonces, yo dije: "Este espacio con un parque para personas con discapacidad, para niños, y, o sea, esto tiene que ser público". Y se me ocurrió abrir la puerta para que todo el mundo entrara. Y fue la primera manifestación pública que tuvo mi esposo afuera del palacio. Y tú Entonces, me habló por teléfono y me dice: "Lorena,
jamás pensé que tú me mandaras a la primera manifestación. Y estaba, pues, muy agobiado ¿Y porque tú, pero por qué? ¿Yo qué eran hice? niños con discapacidad en sus sillas de rueda afuera diciendo que se les habían violado sus derechos, ¿no? Pues abrió un espacio público y, pues, ahorita dijera todo el mundo: "No, eso estaba bien". Pero bueno, el arraigo que tenían las familias, el apoyo en ese entonces del sindicato, pues, se vio mal visto porque yo no hice cosas previas que después con el tiempo aprendí, que hay que socializar las cosas y en el público y en las decisiones que se toman con políticas públicas, todo tiene que ser socializado y nada es porque yo quiero, o porque yo lo decidí, o O porque a sea, mí se me antojó. igual el hecho hubiera estado bien, Sí, el problema fue la parte de de no socializarlo. Y entonces el aprendizaje fue muchísimo, porque yo dije: entonces no puedo hacer las cosas porque yo ya llegué y ya soy la doña poderosa del lift". Pues no. Entonces tuve mi trago de realidad a unas días de haber llegado, porque hice el recorrido inmediatamente: "Abran las puertas", y con sí, permiso. eso está hermoso, vámonos a abrirlo. Sí, ábresela por ahí, no. Los tragos de realidad. Y no fue algo malo, yo hoy las tomo como mis maestros de vida. Me dio muchas herramientas para entender que lo público es consensuado. Y yo no lo sabía porque yo no era la figura pública, todo el No, y bueno, mundo y también el área de tribunal, pues, no pues es un no, lugar no. donde oye, ¿qué te parece si hacemos esto? No, no, es Pues muy no. impositiva. Claro. Y entonces, vas a otro lugar en donde todo es socializar, que la gente exprese sus emociones. Entonces, es un lugar hermoso. Pero a tu pregunta, ¿qué les diría a esas mujeres? Pues que están en un lugar hermoso, que disfruten cada momento, que viene el paquete completo con cosas que no les van a gustar y cosas que a lo mejor les van a causar angustia, porque lo desconocido te causa angustia. Pues primero, yo ya no me dedico al servicio público, pero yo estoy a sus órdenes. Si quieren algún día ser escuchadas en la empatía, yo con mucho gusto le hablan a Vale y entonces nos contactamos con mucho gusto. Y segundo, pues, es un lugar estar en un lugar de servicio es una experiencia que no todo el mundo la tiene, que es una bendición de vida para ellas y sus familias, pero hay que estar alertas, ¿no? Ser muy empáticas y un poco flexibles, porque lo que no entiendes como esposa es que, pues, la gente no votó por ti. No eres una plurinominal que vienes en el paquete, Claro. aunque sí un poquito, ¿no? La gente ahora sí se fija quién es la familia, de qué se trata, los valores que esa familia forja y representa el bagaje emocional y todo lo que el candidato ofrece. Claro, es como, donde tocan tierra. Sí, donde tocan tierra. Entonces es un lugar bonito, que hay que tener líneas muy, muy claras. Por ejemplo, el de Guadalajara fue una gran experiencia y yo llegaba pues con muchas inquietudes a la oficina del presidente municipal. Pero yo le decía a mi esposo en ese momento: "Es que ayúdame, soluciónalo tú. Es que tú me metiste en esto y luego tú me dijiste". Y llegaba a la casa y yo le decía un montón de problemas. Y entonces, después de varias semanas, no sé si fue un mes, me dijo: "Jorge, a ver, vamos arreglándonos. No puedo llegar aquí a ver y que me digas que si el sindicato, que si no trabajan, que si necesitas dinero, porque yo quiero venir a escuchar cómo está la A mi niña, esposa. cómo estás tú, cómo te fue en el día". Y entonces aprendimos que teníamos que hablar, pues, de cosas, pues, de familia, ¿no? Y que lo público se quedaba en la calle, en ese umbral de la puerta. Y entonces establecimos ese primer acuerdo. Entonces, platicábamos de qué tan caro estaba el jitomate, ¿Y a poco sí sabían qué tan caro está el no, jitomate? no, es un decir, pues, es un decir. La verdad que al hombre se le quemaban las quesadillas. Ese sí le encargaba ir al Costco, pero es todo, ¿no? Yo creo que nada más por ir llenando el carrito. Pero no, y establecimos ese primer acuerdo. Y el segundo acuerdo era que, como esposa, yo no le decía a él cómo gobernar, porque no me tocaba. La Oye, gente pero supongo que mucha gente se acerca contigo porque ven un vínculo más fácil de llegar. Digo, Lore es una persona muchísimo muy accesible para quien no la conoce. Entonces: "Oye, Lore, tengo esto, dile a tu esposo, oye, ayúdame con esto". ¿Cómo empezamos a poner esos límites con las personas que no es porque no quiera, sino porque no puedo o no me tocan? sí, claro. Por ejemplo, pues, hay muchos intereses, y apa y es difícil, por eso, yo siempre me encomendaba al Espíritu Santo, soy súper religiosa. Y, es quien me guió todo el tiempo, en mis decisiones.
Por ejemplo, yo no le decía a Jorge: "Oye, no, abre la calle, no pasen el trazo de lo que van a repavimentar por ahí, porque van a molestar al vidriero que está en la esquina". Y son decisiones que toman como gobernantes y hay que aprender a no hacerlos. Mucha gente se te acerca: "No, es que tal persona es un mal servidor público", eso sí lo denunciaba, o sea, pero con el jefe inmediato, ¿no? "Oye, me llegó una denuncia, pero tú sabes hacer", en el respeto De lo que le toca a de cada lo uno. que le toca a cada uno. Porque si uno, rompe esa barrera del anclaje institucional, de esa pirámide de mando, pues yo voy a hacer que mi esposo, pues, sea un títere, ¿verdad? Pues no, lo escogieron y las decisiones, buenas o malas, y las consecuencias son las que él tome. Entonces, él tomaba sus decisiones, en algunas ocasiones sí me tomaba en cuenta y en consideración, porque le iba a dar una opinión solamente objetiva, no subjetiva. Claro. Tienes que aprender a tener todos esos sentimientos que andan en las campañas sueltos, que luego al inicio, sobre todo esto pasa al inicio de las gestiones, en el primer año, mucha gente quiere opinar y quiere ser el que esté cerca del presidente, cerca del gobernador, el que le dice cómo hacer las cosas. Y pues hay que tener mucha humildad en saber que pues no nos toca, que podemos hacer sugerencias, sí, pero entonces lo público es muy fácil para todos opinar. No, es Claro. que yo opino que la política pública de la seguridad debe tener más armas. El C5, y entonces a lo mejor habrá otra persona que diga: "No, métele programas contra la De pobreza". prevención. Ajá, de prevención. Claro, pero eso lo tienen que hacer los expertos. Entonces, si no eres experto en el tema, no opines. Y eso es el acuerdo que tuvimos. Entonces, yo era consultada en temas de derechos humanos, de mujeres y de niños, pero no me preguntaban de temas de seguridad, de salud. Y como esposa, el acuerdo era que yo emitía mi opinión cuando era consultada. Cuesta mucho trabajo, porque muchas veces, híjole, Porque a veces sabes. lo ves que viene a venir el fregadazo, pero dices: "Ni modo". Pues, es que se tiene que aprender a que sus decisiones, pues, son de él, buenas o malas, y equivocarse. La maternidad. La maternidad, cuando entras en un cargo así, ¿cómo puedes equilibrarla? Porque yo veo que tienes una relación bien bonita con tu hija. Ay, sí, muy Es muy hermosa. sana y muy cercana, o sea, no es de mamá e hija. ¿Cómo después de un tiempo que pudiera, o sea, fueron 9 años, puedes mantener ese equilibrio para no perder el vínculo con lo que es más importante en nuestras vidas? Porque obviamente servir a Jalisco es impresionantemente importante, pero bueno, yo creo que la familia va antes. ¿Cómo logras esa parte? Yo creo que mentiría si te dijera que fui la mejor mamá del mundo. Traté. Y mi prioridad siempre era mi hija. Mm, Cosas que me perdí, sí. Por ejemplo, viajaba por todo el estado, pero así yo fuera casi a la frontera con Zacatecas o fuera a la costa, Alegre. a Punta Pérula, yo regresaba a comer con mi hija, porque tener un esposo político es demandante. De hecho, por eso mi amistad es mi amiga de hace muchísimos años, de más de veintitantos, 25 años, y nos llevamos muy bien porque decimos que las esposas de los políticos somos muy parecidas a las esposas de los futbolistas, y su esposo es director técnico. Y entonces, porque vivimos muchas ausencias. ¿En dónde están el día del festejo del Día de las Madres? Pues festejando a mamás, que no eres tú, ¿verdad? Claro. ¿En dónde están el festejo del Día del Padre? Pues festejando a papá, si tú quieres festejar con el padre de tus hijos. ¿Y dónde está en Navidad? Pues entregando cosas para la gente. ¿O dónde están cuando llueve y hay una inundación y hay un ciclón? Pues Pues ayudando a la allá. gente. Y entonces se viven muchas ausencias. Pero pues uno tiene que aprender a ser flexible. Yo decidí perderme de muchas cosas, porque me podía haber quedado yo en Punta Pérula y descansar unos días, porque es Claro. hermoso, es mi pueblo favorito, creo, de costa, pero decidí que hacía mi función y regresaba. Eso sí, me tomaba un coquito, ¿no? Un coquito en la playa y regresaba. Todos los días, todo el tiempo, regresé a comer con mi hija, no importa dónde yo estuviese, porque para ella era importante. Sí trabajaba en la tarde, sí, pero estaba pendiente. Su comida y su cena, siempre, porque eso creo que es lo que fomenta que, pues, veas el día a día, cómo Que esté vas, que presente. estar presente. Y mi esposo no lo lograba, aunque trataba, pero, pues, hay que tratar. Entonces, no fui la mejorcísima, pero hice mi mejor esfuerzo, y creo que la única forma de hacerlo es, pues, mediando.
O sea, entendiendo que el tiempo de calidad es importante, cuando estaba, estaba, no estaba en el teléfono. Ujú. Oye, Lore, entonces, bueno, ya pasa esa etapa, llegaste al DIF en el estado y entonces parte del trabajo del DIF, desde lo municipal hasta lo estatal, tiene que ver con política social. Sí, Encuentras lineamientos que ya existían, una política social que existe, que se coordina en algunos puntos con desarrollo social, o sea, es transversal. Y hoy pasa lo que pasó y entonces Lore dice, yo tengo que levantarme y se levanta con una asociación hermosísima, gracias, sí. porque lo has hecho como comparaciones con animales, me parece que es como con el águila, el otro día vi que publicaron algo de eso. Platícame, Con ¿qué un ave es? fénix, Con un una ave sí, fénix. claro. Pues mira, ahora ya lo puedo decir, pues mi esposo murió. Para mí me gusta decir que murió, ¿no? Una muerte trágica, sí fue una muerte trágica, pero nuestra fundación se llama Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, legalmente. Nos decidimos ponerle un apellido que se llama Cirineas, de Simón de Cirine, la persona que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Y entonces decidimos que Cirineas hablaba sobre las sobrevivientes, sobre los que nos quedamos cuando nuestra persona querida falleció y sobre sus familias. Y entonces había 2 formas de manejar el dolor, y esa es la forma en que a lo mejor aprendí en el servicio público de hacer las cosas, que cuando tú estás y tienes la capacidad de estar en un lugar en donde puedes transformar, pues lo haces. Y para mí es importante poderle transmitir a todos los que los escuchan, que no solamente dentro del gobierno puedes Encontrar. encontrar esa forma de aportarle a la comunidad y transformar el dolor en amor, ¿no? Que eso es lo que tratamos de hacer en Sirenes. Entonces dijimos, desde el espacio no público podemos también ayudar con el conocimiento mucho poco deficiente o no deficiente de lo que aprendimos, porque muchas somos ex servidoras públicas, y es una forma de aportar al México que sí queremos. Para mí es una reivindicación de que mi esposo pues no murió en balde y que su muerte pues Trascienda. de esperanza. Entonces para mí así nació Sirenías. En el camino he aprendido muchas cosas porque para mí ha sido muy egoístamente un proceso sanador. Claro. Y entonces eso es el servicio público, un proceso sanador, porque cuando tú te das cuenta que tienes la capacidad de ayudar y de transformar, con el dinero que tienes, con las relaciones que tienes, con todo lo que puedes ayudarle a toda la gente a que viva mejor, dices, híjole, pues qué bendición. Por eso te digo, son bendecidas las esposas que están acompañando a esos funcionarios. Pero ya no estás ahí, pero ya aprendiste. Entonces, para mí es un deber. Si Dios me dio todas esas posibilidades, lo estoy poniendo al servicio, de manera ahora externa y muy contenta de vivir esta etapa y y con los conocimientos que tenemos, estamos haciendo un trabajo, pues, muy local, ¿no? Aunque quisiéramos estar en muchos lados, porque Bueno, ya te vimos en la ONU hace poquito. sí, 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 y estamos trabajando muy muy, esas cosas te da el servicio público, que siempre estás queriendo profesionalizarte, y eso lo agradezco enormemente, ha sido para mí una escuela de vida. Y entonces, Irineas, actualmente estamos trabajando en 4 cosas. Tenemos unas cosas que se llaman círculos restaurativos. Entonces, si las mujeres que nos escuchan, que han tenido una pérdida de este tipo, o una viudez temprana, o que sus esposos, parejas, cónyuges o concubinos murieron de manera inesperada, pues las esperamos. Todos los lunes tenemos en el Jardín de Luz unas sesiones con mujeres que vivimos lo mismo y platicamos de muchas cosas muy hermosas para poder sanar nuestros Sanar, corazones. claro. Hablamos de duelo, de nuestra confianza de confianza en nosotros, de cómo, encuentras tu espacio seguro, qué vamos a hacer con tus hijos, un nuevo proyecto de vida, quiero emprender un negocio, y creo que son procesos hermosos que son diferentes a una terapia de uno a uno, porque hay mujeres como nosotras que no escuchamos, que escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Esa es nuestra regla principal. Siempre hablamos en primera persona y entonces las invito. Y la segunda cosa que hacemos es, dar orientación legal sobre los temas patrimoniales, porque no platicamos absolutamente nada de la forma en que murió el esposo, ni las carpetas de investigación.
Ni por qué, ni qué hacía, ni No, 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 eso aparte, no, ahorita vamos a platicar un no, poquito. sí, No solo no hablamos de nosotras, las que nos quedamos y de nuestros hijos. claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que hay que replantear todo en nuestra vida. Entonces, de eso platicamos. Pues, para nosotros es bien bonito escuchar este proyecto y le decimos a muchas personas que nos están escuchando que incluso hubo una convocatoria abierta hace poquito, porque al final, cuando profesionalizas lo que tú estás haciendo, encuentras en diferentes lugares apoyo y también difusión. Entonces, se trata de ayer lo ponías, de visibilizar lo invisible. Exacto, exacto. De nosotros hablamos eso. Hay cosas tristes cuando hablamos de Ciríneas, porque sí hay que mencionar que nace porque hay violencia en el país, ¿no? Y Claro. entonces una forma que nosotros tenemos de aportar en sanar comunidad, en reforzar a las familias, en que se pueda visibilizar el dolor, porque para los que nos quedamos es importante que se vea y que no sea solo una estadística de que 2 personas diarias en zona metropolitana son muertas en esa circunstancia, sino de las que se quedan. Mujeres jóvenes, no es una viudez a los 60 o 70 años, es una mujer joven con 2 hijos promedio que tiene la secundaria, que se dedicaba a estar en casa. ¿Y qué pasa entonces con ellas? Visibilizar lo invisible es ver a las sobrevivientes, a esa mujer que va a ser mamá y papá, que tiene dolor, que sus hijos viven en dolor porque tienen un duelo permanente y pues si no las ven, no las atienden. Esa es nuestra primera consigna en Cirineas, hacer visible lo invisible, porque tienen que verlas. Verlas es decirles, me duele tu dolor, empatizo con él, pero entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Y es un llamado a los que hacen políticas públicas para que las vean. Antes las viudas estaban en el Código de Asistencia Social, marcadas como un sector prioritario. Y ahora se dejó de ver porque el estado de viudez no existe. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es, existen. Por favor, atiéndelas. Y no porque quieran ser víctimas toda la vida estando en el sistema, sino porque nuestra propuesta, ser cirinea, significa ser una mujer que ayuda a otras en un estado de dolor, pero porque ella ya se resignificó. Para nosotros es bien importante que nuestras mujeres entiendan que el emprendurismo existe, que hay que formarse en habilidades, que hay que convertir el dolor, la angustia y el miedo en amor y en agradecimiento, porque entonces sanamos familias. Y lo que fue dolor en un momento se puede convertir en un nuevo renacimiento. Por eso nuestro sello es un ave fénix, que aunque a veces parece una palomita buena onda, pero no, es un ave fénix, según nosotras, porque significa renacer desde las cenizas. Y hay un término en Japón que cuando tú haces un objeto quebrado, un objeto y se quebra, pues no pierde su valor, porque cuando lo vuelves a hacer, adquiere más valor, porque adquiere ese conocimiento, esa experiencia, todo lo que se vivió en una nueva fortaleza. Y eso es lo que trabajamos. Y bueno, a mí se me hace muy bonito y gracias por ayudarme a compartirlo. Dentro de todo este proceso que llevas con muchas personas que son víctimas, platícame, ¿es solo de mujeres, de hombres? ¿Están pensando atender también a las familias, a los hijos? Bueno, ahora tuvimos el caso de una mujer que falleció en estas circunstancias. Justo ayer nos contactó la cuñada y nos replantea el tema de que Sireneas pues también puede ser un hombre, ¿no? Claro, En este caso, pues ella nos pide asistencia para la hija. Nuestra intención es el fortalecimiento de las mujeres porque te vuelves el sostén de la familia. claro. Sostén no solo económico, sino emocional, para que puedas estar bien para atenderlos. Pero con los niños llevaremos un proceso paralelo en donde podamos ayudarles a sanar. De hecho, nos contactó UNICEF para poder hacer una metodología Ay, de qué abordo, bonito. sí, una metodología en la que podamos abordar, porque quieren hacer como una muestra de cómo están estos niños, qué están haciendo, si están en la escuela, no están en la escuela, para poder, pues, identificar cómo poderles ayudar. Entonces, estamos ahorita en el estudio como de gabinete, viendo cuántos son, sobre todo de nuestro caso de estudio que es Zapopan, que se registraron 850 mujeres para la convocatoria y estamos revisando, pues, están estudiando, no están estudiando,
qué tipo de economía tienen, cómo salir adelante y ver cómo podemos ayudar a estos niños para que, pues, no se les trunquen sus sueños, ¿no? Entonces, entras en el proceso de apoyo legal. De orientación. ¿Cómo es que qué deberíamos de tener todas las personas? Porque al final del día hoy entendemos que nadie estamos exentos de una situación así, a cualquiera nos puede pasar, y más en cómo está la situación de nuestro país actualmente. ¿Qué deberían de tener las personas para facilitar, independientemente de la manera en la que fallece alguien, los procesos más sencillos, la parte legal más sencilla? Pues nuestro problema que vemos constante con las irineas es el tema patrimonial, ¿no? Me corresponden las cosas aunque soy concubina, hay más hijos. ¿Qué es lo que pasa? A ver, le corresponde a la esposa. Imaginemos una persona que tiene una esposa y que tiene hijos con otra señora. Con otra, y puede ser que podían vivir o no en Es concubinato, ¿no? correcto. Y entonces, ¿para quién es la pensión? ¿Para quiénes son los bienes? ¿Cómo funciona eso? ¿Para quién deberían de ser o Mira, cómo las es? pensiones legalmente, pues, son para las viudas. Entonces, es cuando tú ves que el tema de serla legal es importante, ¿no? Claro, o sea, sí Sí, cásense, sí cásense. sí cásense, porque el tema de la pensión, pues, se prioriza a las que tienen, pues, la sociedad legal. Claro, ¿Qué es importante tener? Como una persona precavida que quieres dejar que tu familia no se les perturbe la paz por un tema patrimonial, obviamente un testamento. Así sea poquitos bienes, si tienes solo uno, puedes dejarlo en un testamento. Puede ser en escritura como un legado, puede ser un testamento que tú haces, pero sobre todo se los promovemos en septiembre porque es el mes del testamento y cuesta 1,000 pesos. Entonces, tener un testamento y también tener, si no tengo ningún bien, una carpeta de vida, porque tenemos que la factura del coche, que la factura de la lavadora, claro, claro, claro. todas nuestros seguros de vida, Las cuentas de banco, cuáles luego las hasta cuentas. los beneficiarios, te apuesto que la mayoría no lo tienen actualizado. Exacto, entonces, cada 5 años tienes que estar actualizando tu carpeta de vida, o cada que tengas un nuevo seguro, una nueva cuenta, así tengas 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, hay que dejar de beneficiarios. Entonces, en esta carpeta de vida tienes que tener cuáles son tus propiedades, cuáles son tus cuentas bancarias, si tienes seguros activos, facturas de los muebles que tengas en tu casa, porque eso facilita a tus seres queridos. Quien tenga la factura es dueño del bien. Entonces, es algo importante que tenemos que saber. Y sobre los inmuebles, pues, solamente un testamento. Aunque el testamento diga otra cosa, por ejemplo, si yo tengo la factura del vehículo, pero el testamento dice que es para la mamá. Si el testamento es posterior a la adquisición, eso hace alusión al bien, entonces sí se puede. Pero si en el testamento no se menciona nada y alguien es tenedor de la factura, pues, es su propietario. Órale, qué interesante está Sí, eso. entonces es su propietario porque te la endosas y ya. Sí, pues porque a mí me la dio Sí, te aquí, la listo, está ofrecía, o sea, endosada, si yo mira, la tengo, pues quítamela. si te dan el papelito es tuyo. Okey. Entonces, eso es lo importante de tener esa carpeta de vida, porque, pues, tienes el carro, tienes la factura de la bici, la moto, lo que tú quieras, y te dicen: "Ah, te la doy", y te dan la llave, pero no tienes el papel, pues, Pues no te ¿qué la crees? dieron. No te la dieron. Entonces, hay que guardarlas en esa carpeta de vida. Yo, por ejemplo, soy maestra de la Universidad de Guadalajara. Cada año creo que me dan un seguro, para mi niña, entonces la designo de beneficiaria, voy y la guardo en la carpeta de vida. Okey, es como un hábito. Es un hábito, y es un hábito que sí no tenemos los mexicanos, pero que hay que hacérnoslo. Entonces, en caso de un temblor, un desastre natural, pues, ¿con qué vas a salir? Pues, La con carpeta es lo con más las carpetas, importante. lo más importante, porque es tu respaldo de toda esa información que guardas, pues, que significan tus bienes. Y eso es importante porque le facilitas a tus descendientes o a la quien tú quieras Sí, el designar dolor las está, cosas. el dolor es otra parte, ahorita vamos a platicar, pero la parte legal, pues, es algo que sí podemos hacer todos, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Claro, sí, y entonces hay cosas que hay que solucionar. Nuestras líneas, nuestros mayores problemas que vemos con ellas son eso, o sea, ¿qué me corresponde? ¿A qué puedo acceder? ¿Puedo cobrar el seguro de vida? No estoy como beneficiaria, mi casa, está a nombre de otra persona, y dices: "Híjole", son las cuestiones patrimoniales las que más vemos. Entonces, hacemos nosotros orientación legal. Y para casos muy específicos, nosotros ya hacemos derivación a Procosocial para que ellos puedan atender a casos ya de patrocinio de asuntos, que significa que se nombren junto contigo para poder llevar un juicio.
Lore, ¿esto va de la mano con la política que escuchamos mucho últimamente sobre de cuidados? Sí, 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 exacto. O sea, imaginémonos que tenemos a un niño que fue víctima porque su papá también murió en una situación trágica. Ese niño, pues, necesita una atención especializada, que hoy no sé si, o sea, no conozco, más allá de tanatólogos privados o la atención que te pueden dar en el DIF a través de un tanatólogo, al ejercicios especializados para ellos, eh, ¿entrarían en este tipo de política o hay que Sí, ¿no? generar más política En el pública al sistema de respecto? cuidados ellos deberían de ser lo prioritario. Y también a las mujeres, es parte de lo que nosotros queremos hacer visible. Es esta invisibilidad de ver a las familias de los que nos quedamos como parte de la política pública, porque está bien, existe la estadística de las personas que fallecen. Para mí, o sea, es lo impactante que es ver en algún momento que siguen siendo 2 diarios, porque yo no veo un número, yo veo a 2 señoras que se quedaron con hijos. Claro, claro, Y claro. entonces, como servidor público, nuestro mensaje es, pues, no los veas como un número, son familias que se quedaron. Entonces, tiene que haber una política pública para atenderlos, para hacerlos visibles, para que su dolor sí lo reconozcas, pero que hagamos algo al respecto, que no dejen de estudiar, que sanen ese dolor. ¿Qué tipo de familias queremos si no vemos su dolor? La forma en que murieron los familiares, pues, es importante, sí es traumático, pero más traumático es vivir, eh, Con eso. con eso, cuando que Y nadie vio tu hablando de dolor. eso, o sea, estás hablando como de un estigma, porque luego la gente, o sea, a mí me genera muchísimo tema que cuando alguien muere de manera trágica, lo primero que la gente piensa es andaba en algo. Ah, claro. O sea, pero puede ser policía, o sea, puede ser un policía el que estaba en su función y pasa por algo similar, y aunque la esposa de alguna manera, pues, estaba, siempre la expectativa de que es algo que pueda pasar, no significa que no deja de ser un proceso muy complicado para ella, y más por las condiciones de seguro que tienen la mayoría de las policías en el. Creo que esta nuestra lucha es un poco como la fue la de los desaparecidos. Si tenemos una remembranza. No sé si te acuerdas, Vale, que antes eran estigmatizados. Ah, es que se dedicaba a la delincuencia organizada. Ah, es que vendía drogas. Ah, y entonces ahora entendemos que la gente que desaparece no necesariamente tiene esa circunstancia. Pero costó muchísimo tiempo quitar esto, Entonces nuestra lucha, creo que entendemos la lucha de, de, de de los visibilizar. de los colectivos, de cómo ellos han visibilizado esto. Y entonces ahora, si entiendes la violencia que vivimos en México y dijeras, bueno, pues está metida hasta las entrañas de la sociedad. Claro. Y nosotros lo que queremos decir es de manera amorosa, es que aquí estamos y necesitan ser vistas y atendidas. Y no como, No como oficina de no, gobierno, no sino queremos, como. ajá, no queremos que les den dinero asistencial, sino que les den herramientas y posibilidades de sacar dignamente a sus hijos, que los vean y, oye, ¿qué necesitas? O sea, ¿dónde lo estás dejando si estás saliendo a trabajar? Hasta reconocimiento de qué necesitas, porque hasta ese proceso me imagino. En este proceso nosotros nos dimos cuenta que no hay muchos tanatólogos en México. Entonces tenemos expertos en psicología que estudian cursos de tanatología y que son excelentes, pero no hay como tal muchos tanatólogos profesionales. Entonces desde ahí nuestro llamado es a las universidades. Es, hay que crear especialistas que hablen del duelo, porque el duelo no solamente es hablar de que se falleció alguien, es hablar de que perdiste la salud, es las personas que tienen cáncer o una enfermedad terminal. El duelo es perder un trabajo. El duelo es perder amistades. El duelo es perder familia, perder de que ya no tienes relaciones. Entonces nosotros cuando estudiamos para poder abrir la asociación civil, nos damos cuenta que las mujeres y los hijos hay que replantearse el mundo. Cuando se muere, ¿Quién soy yo? sí, cuando se muere nuestra. En México no estamos acostumbrados a que las mujeres hablemos de quién soy yo. Estamos educadas para ser mamás, buenas esposas, buenas hijas, buenas hermanas, buenas madres. Entonces se muere el esposo y hay que replantearse muchas cosas. Y el tema económico no es el importante. Hay que aprender que hay que verse uno. Entonces, es tú cómo te ves ante el mundo. Tú profesionalmente, ¿qué quieres hacer? Claro. Oye, pues yo
¿Vendo en catálogo? Sí, quiero ser a lo mejor un catálogo perfecto. Oye, pero yo quiero estudiar para enfermería porque siempre quise y es el Ser sueño de mi enfermera, vida, claro. ser enfermera. Bueno, o yo quiero estudiar derecho, o quiero ser programadora, o no sé, tus sueños suspendidos, ¿no? Te digo que yo quería ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Es algo que ya no quiero, A ya ver, no ya no quiero, quiero. pero en estos momentos quiero ser una persona con paz, ¿no? Y ya me estoy dedicando al tema de la restaurantería y estoy muy contenta. Además, tienen que conocer algunos restaurantes, por ahí voy a hacer un comercial. Vayan a A Imuna, ¿está? la panadería ahorita es lo nuestro. Entonces, ¿qué soy yo? En mi tema profesional, pero también, ¿quién soy yo? Porque tengo que tener tiempos de ocio. O sea, mi cabeza tiene que estar, con un Plena, o sea, enfoque, sí. ajá, para yo, entender, ¿quién soy yo en lo espiritual? No importa que creas o no creas en Dios, ¿quién soy yo en lo espiritual? Eso fortalece el alma. Mis tiempos para meditar, mis tiempos para ver, más allá, ¿Qué quiero conocer? que quiero conocer, mis tiempos en la comunidad. Un Si día yo me hablabas hasta qué te gusta comer hoy. sí, porque a todo el mundo le platico que antes de que muriera mi esposo, mi restaurante favorito era un argentino y no como carne roja. Entonces dices, ay Dios santo, a mí me gusta el sushi y los mariscos, ¿no? Y el pozole, que es mi favorito. Y entonces replantearte es cuáles son mis gustos, quién soy yo ante mi familia. Una partecita de ese pastel era tu esposo. Pero entonces, como vivías para él, no entiendes que esta mujer hay que replantearse tú cómo eres ante tu familia, ante tus hijos, ante la comunidad. Ser mujer sola en México es todo un reto, ¿no? Y entonces es cómo me replanteo mi posición ante el mundo, decir, oye, sí soy y no necesito tener valor que me agregue un nombre, porque pues a lo mejor no mucha gente le gustará lo que digo, pero piensan que necesita ser soportada por un caballero en Y este los hombres país. empiezan a ven como, ay, ella necesita a alguien, déjame, está bonita, deja, voy a buscarla. A ver, no Y necesitamos a nadie, hay entonces que aprender a vivir con nosotras mismas. y entonces eso es lo que asusta. Una mujer poderosa es una mujer que entiende que su valor está en ella misma y en el valor que te das frente a los demás. Y el reposicionarte en el mundo es entender eso. Y entonces reposicionarte en estos aspectos de la vida. Ah, ¿cómo soy madre? ¿Cómo soy hermana? Sí, perfecto, pero también dónde estoy. Entonces, estos reposicionamientos son hermosos y nunca puedes entender y a lo mejor mucha gente no entenderá que después de estos hechos tan traumáticos hay una oportunidad de reconstruirte con más fuerza y que entiendas que el único día que tienes para disfrutar la vida es hoy. Y entonces cuando tus seres queridos ya trascendieron, dices, ¿qué voy a hacer con este pedazo de vida que me dio? No sé cuánto tiempo sea, porque mueren de manera tan inesperada que lo que haces es muchísima reflexión, es decir, los hubiera no existe, entonces los conviertes en el que voy a hacer hoy y creo que eso te da mucho motor para seguir y vivir la vida de manera diferente, muy plena. Lore, ¿cómo? Yo te escucho con mucha paz, Sí. pero, No te creas, a veces no estoy tan cuerda, pero pero, pero trato. pero cuando hablamos con estas personas, me parece importante platicar que no siempre estás en este nivel de paz, o sea, No, es un proceso muy complicado para llegar a él, pero se puede. se Se puede puede. porque te veo. Y el tema es, no hay que soltar. Si tú crees en Dios, es la fuerza todopoderosa que te mantiene. Yo creo firmemente que trascendemos, que no estamos solamente en este nivel energético en la Tierra. Mi hija me da mucha fuerza y que considero que cuando me muera, quiero ir a decirle a mi Señor, oye Señor, hice esto con la vida que me diste y no la desperdicié. No la aproveché. Cuando tú vives en la angustia y en el miedo y en el dolor, estás desperdiciando el presente y no quiero desperdiciar mi vida. Y entonces eso es lo que cuando me encuentre a mi esposo, yo le voy a decir todo lo que hice, porque creo que se va a sentir muy orgulloso. Oye, ¿desperdiciaste tu vida llorando por mí? No creo que él quiera eso. Me va a regañar, yo creo. Entonces, quiero ir a darle buenas cuentas. Oye, disfrutamos tu hija y yo estas cosas, me realicé, hice cosas nuevas. Ahora ando explorando ser diseñadora de Oh my interiores. God. Oye, pues sí tienes un don. Ay, gracias. Pues yo ando queriendo hacer cosas nuevas, vivir la vida, vivirla plena. Y pues el dolor es una oportunidad ahora para mí. Y creo que transmitirlo me da mucha paz porque quiero que mucha gente viva en este nivel energético. No significa que soy la señora positiva,
O que siempre estoy así. Y el duelo es cíclico, y eso es lo que le enseñamos a nuestras sirineas, ¿no? Hay veces que tengo recaídas, el síndrome del aniversario. Cuando llegan las fechas, tu cabeza inconscientemente dices: "Chin, ya, Ya recordé. estoy triste, estoy melancólica". Pero entonces me acuerdo de cómo mi hombre vivía con tanta intensidad y vivía tan feliz que dije: "Híjole, pues es un maestro de vida, entonces hay que echarle ganas a la vida". Muchísimas gracias, Lore, por compartirnos esto. Ojalá les sirva a mujeres, a personas que nos están escuchando. Y si alguno de ustedes va a tener una oportunidad, alguna de ustedes, de llegar a algún cargo de poder, no nos olvidemos que el poder es para servir. Y quien no sirve para vivir, no vive para poder, ¿o cómo va ese? Quien no vive para servir, No sirve para vivir. para vivir. Muchísimas gracias. Comparte este contenido y gracias por escucharnos todo el podcast completo. Un Buen día. placer, un gusto. Oye, pero nuestras redes, ojalá que nos busquen sireneas.mx. Cualquier comentario, pues ahí está nuestro correo y ojalá que nos puedan comentar qué les parece, si conocen una viuda que nos la quieren denunciar porque vive en la tristeza, pues por favor háganos llegar sus comentarios. Muchas gracias.